Amado Dios y Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, arquitecto de mi alma y pastor de mi existencia, hoy me acerco ante tu presencia santa con un corazón sediento, con el alma abierta y el espíritu dispuesto a escuchar tu voz a través de los ecos eternos de tus escrituras. Me postro ante el trono de tu gracia no por mis propios méritos, sino cubierto por el amor inefable y la misericordia infinita que has derramado sobre mi vida. En este día, mi clamor se eleva fundiéndose con las palabras del Salmo 1, ese portal divino que divide los caminos de los hombres y nos muestra la senda de la verdadera felicidad, la bienaventuranza eterna y la rectitud. Te alabo, Señor, porque desde el principio de los tiempos has establecido leyes perfectas, decretos sabios y estatutos que no solo gobiernan el cosmos, sino que guían con ternura el corazón humano. Alabo tu soberanía porque no nos has dejado huérfanos ni ciegos en medio de este mundo confuso. No nos has arrojado a un desierto de incertidumbre, sino que nos has provisto de una brújula divina que es tu santa palabra. En ella encuentro el diseño original para mi vida, el mapa de navegación para cruzar los mares más tempestuosos y la lumbrera que alumbra cada uno de mis pasos en la oscuridad. Señor, reconozco tu grandeza al mirar la naturaleza que creaste, pues cuando el salmista nos compara con un árbol plantado junto a corrientes de aguas, puedo contemplar la sabiduría de tu diseño. Tú eres el gran agricultor, el divino jardinero que conoce la composición exacta de la tierra de mi corazón. Sabes cuánta agua necesito, conoces la profundidad de mis raíces y entiendes perfectamente la estación exacta en la que debo dar mi fruto. Por eso te adoro, porque tu cuidado no es generalizado ni distante. Es íntimo, personal, meticuloso y lleno de un amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Te pido que, en este momento de oración, tu Espíritu Santo sople sobre mi ser, rompa todo desierto espiritual, remueva toda piedra de apatía y arranque cualquier maleza de distracción o ansiedad que intente ahogar tu voz. Deseo que esta oración no sea una repetición vacía de palabras, sino un diálogo profundo, un gemido indecible de mi espíritu que se conecta con el tuyo, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer, que sin tu agua viva nos secamos y que sin tu guía nos perdemos en los laberintos del orgullo y del pecado. Santificado sea tu nombre en mi vida, en mi familia, en mis pensamientos y en mis palabras, para que esta oración sea un sacrificio agradable, un olor fragante que suba hasta tu altar y que, al meditar en el Salmo 1, mis ojos espirituales sean abiertos, mis oídos sean circuncidados para escuchar tus susurros y mi voluntad sea completamente alineada a tu perfecta, agradable y buena voluntad. Padre de las luces, tu palabra comienza con una declaración de felicidad profunda y duradera que es la bienaventuranza, la cual no es como la alegría efímera que ofrece el mundo, ni una emoción pasajera basada en las circunstancias materiales o en los aplausos de los hombres, sino un estado de paz interior, de plenitud espiritual y de comunión contigo que nada ni nadie puede arrebatar. Sin embargo, Señor, tu palabra me advierte con claridad que la bienaventuranza está íntimamente ligada a las decisiones que tomo cada día, a los lugares que frecuento y a las voces que decido escuchar. Por lo que hoy vengo a pedirte, con toda la fuerza de mi corazón, la gracia y el discernimiento necesarios para no andar en el consejo de los malos. Vivimos en un mundo saturado de voces, un océano de opiniones, filosofías e ideologías que intentan sutilmente apartarme de tus caminos a través de los medios, de las redes sociales, de las conversaciones cotidianas y de la cultura actual.
donde constantemente se nos aconseja buscar el beneficio propio, abrazar el egoísmo, validar el orgullo y relativizar la verdad. Líbrame, oh Señor, de prestar mi oído a esos consejos destructivos. Dame un espíritu de discernimiento tan agudo que pueda identificar la mentira, aun cuando venga disfrazada de sabiduría humana o de buenas intenciones, y permíteme recordar que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y que cualquier consejo que contradiga tu palabra, por muy popular o lógico que parezca, solo conduce a la ruina espiritual. Guarda mi mente de los sofismas del enemigo para que, cuando el mundo me diga que busque la venganza, tu palabra me recuerde el perdón. Y cuando el mundo me aconseje acumular tesoros terrenales a costa de mi integridad, tu espíritu me recuerde que mi ciudadanía está en los cielos. Señor, la Escritura también me advierte que no me detenga en el camino de los pecadores. Y sé perfectamente, Padre, que el pecado es un proceso progresivo y sutil, donde primero se escucha el consejo, luego se camina en esa dirección y finalmente uno se detiene y se establece allí. Por lo que te ruego que detengas mis pasos antes de que caiga en esa trampa. No permitas que yo experimente no permitas que yo experimente familiaridad con aquello que te ofende, y, si mis pies se han desviado hacia senderos de codicia, de lascivia, de mentira, de amargura o de deshonestidad, te pido que redargullas mi corazón de inmediato con el tierno pero firme lazo de tu Espíritu Santo. Ayúdame a ser santo, porque tú eres santo, lo cual no significa apartarme del mundo en un aislamiento ascético que me impida amar al prójimo, sino mantener mi corazón incontaminado de las corrientes morales de esta época para ser luz en medio de las tinieblas y sal en una tierra que se corrompe. Que mi caminar diario refleje la justicia de Cristo y que mis pasos en el trabajo, en la universidad, en el hogar y en los momentos de intimidad donde nadie me ve, sean pasos de integridad, pureza y rectitud. De igual manera, te suplico, mi Señor, que me guardes de sentarme en la silla de los escarnecedores, pues sé que peligroso es este lugar, Dios mío, al ser el asiento del cínico, del soberbio, de aquel que se burla de lo sagrado, del que critica constantemente, del que juzga con dureza a sus hermanos y mira con desdén tus mandamientos. Confieso, Señor, que a veces la lengua humana es propensa al chisme, a la crítica destructiva y a la burla, por lo que hoy renuncio a todo espíritu de escarnecimiento, lavo mi boca con la sangre preciosa de Jesús y te pido que pongas un guardián en mis labios. No permitas que me siente a compartir la burla hacia los débiles, ni la murmuración contra tus siervos, ni el desprecio hacia tu verdad, sino que mi silla, mi hogar y mis reuniones sean espacios de edificación, de consuelo, de fe y de amor, para que cuando las personas se sienten a conversar conmigo, no encuentren el veneno de la queja o el juicio, sino el bálsamo de la gracia, la palabra sazonada con sal y el testimonio vivo de un corazón transformado por tu amor. Te pido también que guardes a mi familia de estas tres influencias destructivas, protegiendo a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos y a mis seres queridos de los malos consejos que abundan en su entorno, librándolos de caminar por senderos de autodestrucción y apartando de sus vidas a personas escarnecedoras que busquen erosionar su fe. Crea a nuestro alrededor un vallado de ángeles protectores y danos la valentía moral para decir no, cuando la corriente del mundo intente arrastrarnos, sabiendo que es infinitamente mejor ser rechazados por los hombres, pero aprobados por Dios, que ser aplaudidos por el mundo y hallados faltos ante tu presencia.
entro ahora en el núcleo mismo de la bienaventuranza, en el secreto glorioso que transforma la vida de un ser humano, que es el amor apasionado por tu palabra, pues el salmista nos enseña que el hombre verdaderamente feliz no es aquel que vive bajo una lista de prohibiciones rígidas y frías, sino aquel que ha encontrado su deleite absoluto en tu ley. Hoy te pido que despiertes en mí ese nivel de pasión, ese hambre insaciable y esa sed inagotable por las sagradas escrituras, confesando delante de ti que, en ocasiones, he leído tu palabra por obligación, por rutina o por mera costumbre religiosa. Perdóname por las veces en que he abierto la Biblia con cansancio y la he cerrado sin permitir que sus verdades penetran en las fibras más íntimas de mi ser. Y te ruego que quites todo velo de apatía espiritual para que transformes mi disciplina de lectura en un romance espiritual donde mi corazón arda como el de los discípulos en el camino de Emaús. Haz que tu ley sea mi delicia para que, en un mundo lleno de entretenimientos vacíos, de pantallas que adormecen la mente y de placeres efímeros que dejan el alma seca, yo pueda encontrar mi mayor entretenimiento y mi descanso más profundo en la revelación de tu voluntad. Que tu palabra sea mi alimento diario, mi pan cotidiano, la leche espiritual no adulterada que me hace crecer y el manjar que nutre mis pensamientos, enseñándome a deleitarme en tus mandamientos y comprendiendo que no son cargas pesadas destinadas a limitar mi libertad, sino cercas de amor diseñadas para proteger mi vida y llevarme a la verdadera libertad de los hijos de Dios. El salmista añade que el bienaventurado medita de día y de noche en tu ley, por lo que te pido, Dios amado, que me enseñes el arte sagrado de la meditación bíblica, sabiendo que meditar no es simplemente leer rápido para cumplir con un plan cronológico, sino rumiar la verdad, masticarla, sopesarla en el corazón y permitir que sature la mente consciente y el subconsciente. Te pido que tu palabra llene de tal manera mis pensamientos que se convierta en el filtro automático a través del cual veo toda la realidad, de modo que por la mañana, al despertar, el primer pensamiento que visite mi mente sea una de tus promesas o uno de tus mandamientos, y que a lo largo del día, mientras realizo mis labores cotidianas, mientras conduzco, trabajo o camino por la calle, mi mente subyacente esté repasando tus versículos, adorando tu nombre y aplicando tus verdades a las situaciones prácticas de la vida. Asimismo, que por la noche, al acostarme, cuando el silencio inunde mi habitación, tu palabra sea el cojín donde descanse mi cabeza, trayendo paz a mis dreams, alejando todo espíritu de insomnio, de temor o de pesadilla. Señor, que la meditación continua en tu ley transforme mi estructura mental, pues tu palabra dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y sé que la única forma de renovar mi mente es inundándola con tus pensamientos. Sustituye mis pensamientos de escasez por tus promesas de provisión. Sustituye mis pensamientos de temor por tus declaraciones de poder, amor y dominio propio. Sustituye mis pensamientos de amargura por tus mandamientos de perdón y gracia. Y sustituye mis pensamientos de impureza por la deslumbrante hermosura de tu santidad. Te pido que esta meditación constante de día y de noche se traduzca en una obediencia radical, porque no quiero ser solo un oidor olvidadizo que se mira en el espejo de la palabra y luego se va olvidando cómo era, sino un hacedor eficaz de tu obra. Que tu palabra penetre como espada de dos filos hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones de mi corazón
exponiendo mi pecado oculto, sanando mis heridas secretas, enderezando mis motivaciones torcidas y capacitándome para vivir una vida que te honre en todo momento. Señor, bendice también a la Iglesia Global con este amor por la palabra, en un tiempo donde muchas congregaciones corren detrás de la novedad, del entretenimiento superficial o de mensajes que solo buscan halagar el oído de los hombres, levantando una generación de creyentes que regresen a las sendas antiguas, que amen la sana doctrina, que se deleiten en la exposición fiel de las Escrituras y que hagan de la Biblia la máxima autoridad para sus vidas, para que nuestras iglesias sean faros de verdad teológica y de pasión devocional, cimentadas firmemente en la roca inamovible de tu verdad eterna. Señor Dios de toda gracia, me detengo ahora a contemplar la maravillosa promesa descriptiva que has dejado para aquellos que deciden vivir apartados del mal y deleitándose en tu ley, asegurándonos que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, una imagen gloriosa de estabilidad, vitalidad, frescura y provisión continua, de la cual hoy me apropio para mi vida y para la de todos aquellos que están unidos a mí por los lazos del amor y de la fe. Nota, Señor, que el salmista no dice un árbol silvestre que creció por accidente en medio del desierto, sino un árbol plantado, lo cual me habla de intencionalidad y de que tú, con tus manos de amor, me has tomado y me has sembrado en un lugar específico, demostrándome que no soy un accidente de la historia, ni estoy a merced de la suerte o del destino azaroso. He sido plantado por el Dios del universo en una tierra providencial y reconozco que mis circunstancias actuales, mi época histórica y mi lugar en el cuerpo de Cristo han sido determinados por tu soberana sabiduría, habiéndome plantado junto a corrientes de aguas que son tu Espíritu Santo, los ríos de agua viva que brotan del trono de Dios y las fuentes inagotables de tu gracia y de tu favor. Te pido, Padre Celestial, que mis raíces espirituales se extiendan profundamente hacia esas corrientes para que en tiempos de sequía económica, en tiempos de crisis de salud, en tiempos de inestabilidad política o social, cuando la tierra que me rodea esté seca y resquebrajada, yo siga teniendo acceso directo a tu provisión celestial y no dependa de las circunstancias externas para estar verde y lleno de vida. Permíteme experimentar lo que significa dar fruto en su tiempo, entendiendo que la vida espiritual tiene estaciones y que no siempre estamos en la etapa de la cosecha visible, sino que a veces estamos en el invierno, donde las hojas caen y parece que nada ocurre, pero donde las raíces crecen en la profundidad. Dame paciencia para respetar tus tiempos y no permitas que la impaciencia me lleve a forzar frutos artificiales o prematuros que carezcan de sabor y de madurez, ayudándome a confiar en que, si permanezco conectado a ti, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, florecerá en el momento preciso y exacto. Que mi vida dé frutos de justicia que alimenten a otros, para que cuando las personas se acerquen a mí, encuentren el fruto de la consolación en medio de su dolor, el fruto de la sabiduría en medio de su confusión y el fruto de la generosidad en medio de su necesidad. Que mi matrimonio dé frutos de fidelidad y armonía. Que mi labor profesional dé frutos de excelencia y honestidad, y que mi ministerio dé frutos de almas rescatadas para el reino de los cielos y de discípulos afirmados en tu verdad. Tu promesa también declara que su hoja no cae, lo cual es la maravillosa promesa de la perseverancia y de la resistencia espiritual, pues en el mundo hay muchas personas que florecen rápidamente como la hierba del campo,
pero ante la primera ráfaga de aflicción, enfermedad o desilusión, se marchitan y mueren, mientras que el árbol plantado por Dios goza de una frescura perenne. Te pido que me concedas esa resiliencia divina para que, cuando vengan los vientos de la prueba, cuando azote el calor de la persecución o de la incomprensión, mi fe permanezca intacta, mis hojas sigan verdes, mi testimonio siga radiante y mi alabanza no se apague. Que la vejez no marchite mi pasión por ti, sino que se cumpla en mí, que aun en la vejez fructificaré. Estaré vigoroso y verde para anunciar que Jehová, mi roca, es recto, evitando que la monotonía de los años apague el fuego de mi primer amor, y manteniendo siempre una actitud de asombro ante tu gracia, una frescura en mi oración y un entusiasmo inquebrantable por servirte hasta el último suspiro de mi vida terrenal. Y finalmente, la promesa culmina con una frase que hace saltar mi corazón de gozo al decir que todo lo que hace prosperará. Por lo que te pido, Señor, que aclares mi entendimiento sobre lo que significa la verdadera prosperidad bíblica, sabiendo que no se trata de una fórmula mágica de riqueza fácil o de una vida exenta de problemas y sufrimientos, sino del éxito soberano de Dios en la vida de un hombre alineado con su voluntad, lo que significa que aun mis aparentes fracasos tú los transformarás en victorias, que mis lágrimas las usarás para regar la semilla de bendición y que todo lo que emprenda con el fin de glorificar tu nombre, mis proyectos, mi trabajo, la crianza de mis hijos, mis estudios, contará con el sello de tu aprobación y producirá un impacto eterno. Prospera, oh Dios, las obras de mis manos, mis finanzas para que pueda ser un canal de bendición para los necesitados y para la expansión de tu obra en la tierra, mi salud para tener las fuerzas físicas necesarias para correr la carrera que has puesto por delante, mis relaciones familiares para que mi hogar sea un trozo del cielo en la tierra, y sobre todo, prospera mi alma. Haz que crezca en conocimiento, en gracia, en humildad y en parecido a mi Señor y Salvador Jesucristo. Santo y justo juez, tu palabra es una espada de doble filo que discierne la realidad con una honestidad cortante, y después de mostrarnos la majestuosidad, la estabilidad y la hermosura del árbol plantado junto a las aguas, nos presenta la realidad cruda, trágica y solemne del destino de aquellos que deciden vivir de espaldas a ti al decirnos que no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Al meditar en esta analogía, mi corazón se llena de temor reverente y, al mismo tiempo, de una profunda compasión por las almas perdidas, pues el tamo es la cáscara vacía, el desecho de la cosecha que carece de peso, de sustancia y de valor, que cuando el viento sopla sobre la era es levantado, dispersado y desaparecido en la nada, siendo una descripción vívida de una vida sin Dios que puede parecer externamente exitosa, lujosa o poderosa ante los ojos de los hombres, pero que ante los ojos de la eternidad carece de peso espiritual, es vacía, ligera y está a merced de cualquier viento de doctrina, de circunstancia o de crisis. Señor, líbrame de la ilusión engañosa del éxito de los impíos, pues a veces mi corazón se ha sentido tentado a tener envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malos, al ver que parecen no tener congojas y que sus cuerpos están robustos. Pero el Salmo 1 me devuelve la perspectiva eterna al recordarme que su estabilidad es una mentira, que están colocados en deslizaderos y que bastará un soplo de tu juicio para que desaparezcan como el tamo. Ayúdame a no codiciar sus riquezas malavidas, a no desear su estilo de vida desenfrenado y a no buscar su aprobación vana. Al contrario,
Permite que esta realidad despierte en mí un ardiente celo evangelístico y una profunda compasión para no mirar a los que no te conocen con desprecio o superioridad moral, sino con los mismos ojos de compasión con los que Jesús miraba a las multitudes, viéndolas como ovejas que no tienen pastor, desamparadas y dispersas. Oro hoy por la salvación de aquellos que están viviendo como el tamo, por mis amigos, compañeros de trabajo, vecinos o familiares que aún rechazan tu gracia, pidiéndote, Señor, que detengas los vientos del juicio sobre sus vidas por un momento más y permitas que el viento de tu Espíritu Santo los alcance con convicción de pecado, arrepentimiento y fe, para que dejen de ser tamo volátil y se conviertan en árboles plantados junto a tus aguas. La Escritura continúa con una advertencia sumamente solemne al declarar que, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, confrontándome con la realidad ineludible de la justicia divina, donde un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y nada de lo que hayamos hecho quedará oculto, pues las intenciones más secretas del corazón serán expuestas a la luz de tu santidad impecable. En ese día final, nadie podrá sostenerse por sus propias obras, nadie podrá argumentar su propia justicia, nadie podrá usar excusas ni comprar tu favor. Y qué terrible será ese día para aquellos que persistieron en su rebelión, para los que despreciaron el sacrificio de la cruz y para los que prefirieron las tinieblas a la luz, pues no podrán levantarse en el juicio, caerán bajo el peso de su propia culpabilidad y no podrán formar parte de la congregación de los justos, esa asamblea gloriosa y eterna formada por los redimidos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que cantarán las alabanzas del Cordero por la eternidad. Al meditar en la solemnidad del juicio, me refugio con desesperada gratitud en la persona de mi Señor Jesucristo, sabiendo que yo mismo, por mis propios pecados, merecería ser tratado como el tamo y ser condenado en el juicio. Pero le doy gracias al Cordero de Dios, que tomó mi lugar en la cruz del Calvario, absorbiendo el viento de la ira divina que me correspondía a mí, siendo despojado, quebrantado y juzgado en mi lugar para que hoy, por medio de la fe en su nombre, yo pueda ser declarado justo, no por mi justicia, sino por la justicia imputada de Cristo. Es gracias a Él que tengo la certeza absoluta de que me levantaré en el juicio, no con soberbia, sino con la frente en alto cubierta por su gracia, y que pasaré la eternidad en la congregación de los justos, manteniendo esta perspectiva de la eternidad fresca en mi mente todos los días de mi vida, para que no viva para el momento presente, ni construya mi imperio en esta tierra que perecerá, sino que acumule tesoros en los cielos. Que la realidad del juicio venidero me impulse a vivir con temor filial, a limpiar mi vida de todo pecado oculto, a practicar la justicia, a amar la misericordia y a caminar humildemente delante de ti, sabiendo que este mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Llegamos al cierre de este cántico celestial, al versículo que sella el destino de toda la humanidad con una claridad meridiana y absoluta, demostrando que no hay terceras vías, no hay caminos neutrales, ni existen zonas grises ante tus ojos, oh Dios, sino que al final de la historia solo existen dos senderos, el camino de los justos y el camino de los malos, donde la gran diferencia entre ambos radica en una verdad tan reconfortante como profunda, que dice que Jehová conoce el camino de los justos. Oh, qué consuelo tan inefable encuentra mi alma en la palabra conoce, pues sé,
Mi Dios, que este conocimiento no es un mero conocimiento intelectual, no es que simplemente sepas que existo o que conozcas mi dirección geográfica, sino que en el lenguaje de tu amor, que tú conozcas mi camino, significa que lo apruebas, que lo cuidas, que lo observas con deleite, que caminas a mi lado en cada tramo del sendero y que estás íntimamente involucrado en cada detalle de mi trayecto.